¿Y si te dijera que una mujer con antecedentes penales terminó siendo la salvación de una empresa entera, mientras todos esperaban verla caer? Sí, suena fuerte, suena increíble, pero es real. Antes de que te cuente esta historia que vas a recordar por mucho tiempo, te pido algo muy simple. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí compartimos historias que duelen, pero también transforman. Relatos que te harán ver la vida con otros ojos. Y si te quedas hasta el final, lo vas a entender. Vivimos en una sociedad que señala sin conocer, que condena sin escuchar. Pero ¿qué pasa cuando esa persona rechazada por todos demuestra ser la más valiente, la más digna, la más íntegra? Esta es la historia de una mujer que salió de la cárcel sin nada y terminó con todo, porque no necesitó títulos, ni influencias, ni compasión. Solo necesitó coraje, y eso, créeme, fue suficiente para cambiarlo todo. Prepárate para emocionarte, para cuestionarte, y quizá para mirarte al espejo de una forma completamente distinta, porque a veces los verdaderos héroes no usan capa, pero sí cargan cicatrices. Esta historia que voy a contar es mía. Después de salir de la cárcel, no sabía por dónde empezar. Cada día era como una cuerda apretada en el cuello, y cada mirada en la calle me recordaba que ya no era una más, sino la exconvicta. En Monterrey, donde todo el mundo se conoce, mi pasado pesaba más que mi nombre. Caminaba con la cabeza baja, como si tuviera que pedir perdón por respirar. Y sí, tenía miedo, muchísimo miedo. Miedo de no ser aceptada, miedo de no tener ni para comer, miedo de acabar otra vez en el lugar del que tanto me costó salir. No tenía familia que me apoyara, ni amigos que me escucharan. Solo tenía esa sensación constante de estar sobrando en todos lados. Lo peor de todo era el silencio de Dios, o eso pensaba yo. Había noches en que el hambre me revolvía el estómago, y lloraba sin lágrimas porque ya ni fuerzas tenía. ¿Cómo se vive cuando la vida ya no quiere vivir contigo? Yo dormía en un cuartito que una vecina me prestó por lástima, con una cobija rota y un colchón que olía a humedad. Me levantaba al amanecer, me lavaba la cara con agua fría, y salía a buscar empleo con mis zapatos rotos y un currículo lleno de manchas. Manchas de un pasado que nadie quería leer. Me presentaba en negocios pequeños, fondas, hasta en talleres mecánicos. Pero bastaba que preguntaran, ¿tienes antecedentes? Para que la puerta se cerrara en mi cara sin más explicación. Cada rechazo dolía como una pedrada directa al alma. Un día, mientras barría la entrada del edificio donde vivía, Rosa, la vecina del segundo piso, me miró con compasión. «Mira, Olga», me dijo, «yo escuché que en una oficina en el centro están buscando una señora para la limpieza». Yo dudé. ¿Qué clase de oficina aceptaría a alguien como yo? Pero Rosa insistió. Me abrazó y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tú no eres lo que hiciste. Eres lo que haces con lo que te pasó. Esas palabras me retumbaron todo el día. Esa noche casi no dormí, con el corazón acelerado, entre el miedo y la esperanza. A la mañana siguiente me puse la ropa más decente que tenía. Una blusa blanca un poco desgastada y una falda azul sin ruedo. Me peiné lo mejor que pude, y me puse los zapatos con los agujeros tapados con cinta. Caminé hasta el centro, respirando hondo cada vez que sentía que me iba a echar para atrás. Al llegar, el edificio era enorme, de esos que uno solo mira desde afuera. Me sentí pequeña, muy pequeña. Casi me regreso, pero me acordé de las palabras de Rosa. Entré temblando, como si estuviera entrando al juzgado otra vez. La recepcionista me miró de arriba abajo. Me explicó que el jefe era un tipo joven, muy exigente, que no le gustaba perder tiempo. Espere ahí, si quiere, pero no le garantizo nada, me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Me senté, con las manos sudadas, repasando en mi cabeza todo lo que iba a decir. Pero, ¿cómo se explica una vida entera de errores en 5 minutos? ¿Cómo se pide una oportunidad sin parecer una limosna? Me mordí los labios, sintiendo que en cualquier momento iba a salir corriendo de ahí. Cuando entré a la oficina del jefe, su mirada fue como una piedra, fría, dura. Me preguntó el nombre, la edad, y luego, sin filtro, me soltó. ¿Tienes antecedentes? Sentí que se me salía el corazón. Sí, señor, dije bajito. Él suspiró, se recargó en la silla y me observó como si estuviera viendo a un insecto. ¿Y por qué crees que deberíamos contratar a alguien como tú? Tragando saliva, le respondí con la única verdad que me quedaba. Porque necesito una oportunidad. Solo una. Mi voz tembló, pero no se quebró. Salí de ahí con el alma hecha nudos. No sabía si me iban a llamar o si ya había perdido la última pizca de dignidad que me quedaba. En el camino de regreso, no sabía si reír o llorar. ¿Quién era yo para esperar misericordia de alguien que ni siquiera me conocía? Pero aún así, algo en mí se negaba a rendirse.
Me repetía a mí misma que si no me llamaban, buscaría otra cosa, que si me cerraban 1000 puertas, tocaría 1001, aunque doliera, aunque sangrara, porque ya había vivido el infierno y de alguna forma seguía viva. Esa noche, al llegar a casa, Rosa me esperaba con una sonrisa. ¿Y? ¿Cómo te fue? Me encogí de hombros. No sé, creo que no les interesó. Ella me dio un café caliente y me dijo que confiara. Esa mujer fue mi ángel en días de tormenta. Me escuchaba sin juzgar, me animaba con palabras simples, y me compartía lo poquito que tenía. A veces, Dios se disfraza de vecina para darte un abrazo cuando más lo necesitas. Al día siguiente, cuando ya había perdido toda esperanza, tocaron la puerta. Era un mensajero. Me entregó un sobre. Dentro había una carta. Decía: «Preséntese mañana a las 8:00 a.m. Aseo general». Mis manos temblaban. Me senté en el piso, con la carta sobre el pecho, llorando como si me hubieran devuelto la vida. No sabía qué me esperaba. No sabía si duraría un día, una semana, un mes. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con el corazón un poquito más ligero. Y aunque parecía que el destino finalmente me estaba dando un respiro, no tenía ni idea de que las verdaderas batallas apenas estaban por empezar. Llegué puntual, con los nervios alborotados como si tuviera mariposas en el estómago, pero no de las bonitas, sino de esas que anuncian tormenta. Me hicieron esperar en la recepción, mientras pasaban personas con trajes elegantes y tacones que resonaban fuerte en el piso. Me sentía invisible, como si yo no mereciera estar ahí. Cuando finalmente me llamaron, una asistente me condujo hasta una oficina enorme, con paredes de vidrio y muebles tan modernos que ni en mis sueños los había visto. Ahí estaba él, Emiliano Beltrán, alto, joven, vestido como si fuera modelo de revista, con cara de pocos amigos. Era el director general de todo aquel monstruo de empresa. No levantó la mirada ni un segundo mientras hablaba conmigo. Solo dijo: «Empieza hoy. No causes problemas». Y se fue. En ese momento entendí que no era una bienvenida. Era una advertencia. Él no me quería ahí. Me dio el trabajo esperando que me tropezara, que renunciara en la primera semana. Pero yo tenía algo que él no conocía. Hambre. Hambre de vivir, de demostrar que no soy lo que dice un expediente viejo. Mientras barría los pasillos y limpiaba los baños, podía sentir su mirada detrás de cada puerta. Cada vez que me cruzaba con él, su ceja se arqueaba con desdén, como si estuviera pensando: «¿Cuánto vas a durar, exconvicta?». Pero yo bajaba la cabeza y seguía, sin responder, sin mostrar debilidad. Lo más duro era cuando se refería a mí sin usar mi nombre. Me llamaba la señora de la limpieza, la de mantenimiento, o peor, ni siquiera me nombraba. Un día escuché cómo hablaba de mí con otro directivo. No sé quién tuvo la brillante idea de contratar a esa mujer, pero ya verán que no aguanta ni una semana. Esas palabras me dolieron como si me hubieran escupido en la cara. Pero no lloré, no frente a él. Me juré que iba a demostrarle que estaba equivocado, que no se necesita un traje para tener dignidad. A veces lo veía en reuniones gritando a su equipo, lanzando papeles, exigiendo resultados como si fueran máquinas. Nadie lo contradice. Todos le temen, porque aunque es joven, su apellido pesa. Heredó esa empresa de su papá, un hombre muy respetado, y la maneja como si el mundo le debiera algo. Nunca lo vi agradecer nada, ni siquiera cuando le llevaban el café exacto como lo pedía, sin azúcar, con leche de almendra y caliente como el infierno. Él solo lo tomaba, daba un sorbo y seguía hablando como si nada importara. Y yo, desde mi rincón, aprendía a resistir. Una vez, sin querer, rocé su saco con el trapeador mojado. Me congelé. Me miró como si hubiera cometido un crimen. «¿Estás ciega o qué?», me gritó. Los demás se quedaron en silencio. Nadie me defendió. Y ahí fue cuando entendí que para ellos yo no era más que un mueble sucio que se movía por los pasillos. Me disculpé 1000 veces, pero él ya había conseguido lo que quería: hacerme sentir menos. Esa noche lloré con rabia. Pero en vez de rendirme, limpié más fuerte al día siguiente. No sé cuántas veces quise renunciar, pero algo me decía que no era momento, que esa humillación iba a tener sentido algún día. A veces el alma también se entrena, y yo estaba aprendiendo a ser fuerte sin volverme fría. No me iba a dejar destruir por un hombre que nunca tuvo que pelear por nada, porque yo ya venía de un campo de guerra, y limpiar una oficina no era nada en comparación a lo que viví tras las rejas. Lo irónico era que, a pesar de toda su arrogancia, Emiliano no se daba cuenta de que su vida estaba rodeada de hienas. En cada pasillo, en cada saludo falso, yo veía la hipocresía. Había miradas que me recordaban la cárcel, sonrisas que escondían cuchillos. Y aunque él me despreciaba, yo empecé a notar cosas que otros no veían: pequeños detalles, murmullos,
documentos dejados en la copiadora, como si el destino me estuviera preparando para algo más. A veces me preguntaba si todo eso era una prueba, si Dios, en su manera extraña de actuar, me estaba usando para algo que ni yo entendía. Porque mientras Emiliano me ignoraba, el resto de la empresa parecía un tablero de ajedrez donde todos querían tumbar al rey. Yo solo era un peón. Pero hasta los peones, cuando llegan al otro lado del tablero, se transforman en reina. Y eso me mantenía en pie. Cada día era una oportunidad para mostrar que no me iban a quebrar tan fácil. Y así, con trapos viejos en las manos y la espalda encorvada del cansancio, empecé a caminar con más firmeza por esos pasillos. Aún con miedo, sí, pero también con algo nuevo en el pecho. Dignidad. Una que Emiliano jamás iba a entender, porque la suya venía del apellido, no del esfuerzo. Y yo apenas estaba empezando a descubrir la mía. El primer día fue un infierno. El segundo, una prueba. Y el tercero, bueno, ese día marcó algo diferente. Emiliano seguía mirándome con la misma soberbia de siempre, como si fuera un estorbo en su paisaje de lujo, pero aún así, seguí limpiando cada rincón con el corazón en la escoba. Pasaba horas puliendo pisos que nadie notaba, lavando baños que otros ensuciaban sin culpa y sacando brillo a un lugar que ni siquiera sabía mi nombre. Lo hacía porque sí, porque aunque me trataran como nada, yo sabía que dentro de mí todavía había algo que valía la pena. Y esa fue mi decisión, quedarme. A pesar del dolor, a pesar de las miradas, a pesar del miedo. Una mañana, mientras sacaba la basura del área administrativa, lo escuché discutir con su asistente. No me importa si no dura. Solo quiero que no me hagan perder el tiempo con otra contratación. Me escondí detrás de la puerta con el corazón latiendo en el cuello. Fue ahí cuando entendí la verdad. Me había contratado no por misericordia, sino por desdén. Él pensaba que yo me iría sola, que no resistiría la presión, que mi pasado me haría huir. Y, honestamente, durante un segundo pensé en hacerlo. Irme, desaparecer, no volver jamás. Pero entonces recordé todas las veces que me había caído y me levanté sola. No iba a rendirme ahora. Cuando uno ha dormido en el suelo frío de una celda, ya nada te quiebra fácil. Así que decidí darles una lección. No con gritos ni reclamos. No con venganza. Con trabajo. Con disciplina. Con silencio. A partir de ese momento, empecé a llegar más temprano que todos y a irme la última. Limpiaba con esmero, como si esa empresa fuera mía. Cada escritorio brillaba. Cada ventana relucía. Y poco a poco, los resultados se notaban. Incluso los empleados que antes me ignoraban comenzaron a dejar de tirar basura al suelo. Sin decir una palabra, estaba dejando huella. Y eso dolía más que cualquier argumento. Me volví invisible, pero indispensable. Cada rincón que tocaba se volvía orden. Cada lugar por donde pasaba dejaba un aroma de esfuerzo. Y aunque nadie lo reconocía en voz alta, comenzaban a notarlo. Emiliano también, aunque no me lo dijera, podía verlo en su forma de observar. Sus ojos ya no estaban cargados de tanto desprecio. Ahora había algo más. Duda. Como si comenzara a preguntarse si tal vez yo no era solo la exconvicta que todos señalaban. Yo seguía sin esperar nada de él, pero internamente algo se movía. Y esa fue mi victoria más silenciosa. Un viernes en la tarde, mientras recogía los materiales del almacén, me llamó por primera vez por mi nombre. Olga, mañana la oficina estará cerrada. No vengas. Fueron solo 2 frases, pero para mí fue como escuchar mi nombre después de años de ser nadie. Caminé de regreso al cuarto donde vivía con una sonrisa que me dolía en las mejillas. Esa noche me preparé unos frijoles con arroz y brindé conmigo misma con una taza de café. Porque a veces no es el salario lo que da dignidad, sino el reconocimiento. Y por fin, alguien me había visto. No toda, pero algo. Empezaron a darme tareas más complejas. Una vez me pidieron que organizara la bodega. Otra, que supervisara la limpieza durante un evento importante. Nadie lo decía, pero confiaban en mí, y eso era un cambio. Me tomaba cada responsabilidad con seriedad. Anotaba todo, controlaba los productos de limpieza. Organizaba turnos sin que me lo pidieran. No era solo limpiar, era demostrar que yo era capaz, que valía, que no necesitaba que me perdonaran nada, solo que me dejaran mostrar lo que tenía para dar. Cada pequeña victoria me recordaba que sí se puede empezar de nuevo, que por más oscuro que haya sido tu pasado, siempre hay una grieta por donde entra la luz. Empecé a escribir en un cuaderno todas las cosas buenas que me pasaban. Una palabra amable, un día sin lágrimas, una tarea cumplida. Si tú que estás leyendo esto también estás pasando por momentos difíciles, te recomiendo que hagas lo mismo. Escribir ayuda a sanar y a ver que, aunque todo parezca estancado, el alma sigue creciendo. Mi ropa seguía siendo la misma,
Los zapatos rotos aún me dolían los pies, y la soledad todavía se sentaba conmigo por las noches. Pero algo había cambiado. Yo ya no era la misma de antes. No por fuera, por dentro. Me estaba convirtiendo en alguien que se sabía valiosa, incluso si el mundo no lo decía. Estaba construyendo una fuerza nueva, una que no dependía del juicio ajeno, y aunque seguía sin saber qué me deparaba el destino, ya no caminaba encorvada por el miedo. Caminaba erguida por la gratitud, y sin saberlo, esa actitud, ese cambio interno, empezó a molestar a más de uno dentro de la empresa, porque cuando una persona rota empieza a brillar, los que viven en las sombras se sienten amenazados. Y ahí fue cuando todo comenzó a torcerse otra vez. Con el paso de las semanas, ya conocía cada rincón de la oficina como la palma de mi mano. Sabía qué escritorios necesitaban más atención, qué baños se ensuciaban más, e incluso el horario exacto en que podía trapear sin interrumpir a nadie. Mi trabajo era impecable. La oficina nunca había estado tan limpia, tan organizada. Pero eso no me ganó amigos. Al contrario, me llenó de enemigos silenciosos, porque en ese lugar, destacar sin permiso era pecado, especialmente si venías de abajo como yo. Comenzaron las miradas incómodas, los susurros a mis espaldas y las bromas disfrazadas de chistes. Y dolía, no por lo que decían, sino por cómo lo decían, como si cada risa fuera una aguja que se clavaba directo en la dignidad que con tanto esfuerzo estaba reconstruyendo. El peor de todos era el subdirector, Rodolfo Vargas, un tipo elegante, de sonrisa fingida, pero con el alma podrida de envidia. Él quería el puesto de Emiliano, eso era claro. Y yo, sin querer, me convertí en un obstáculo en su camino, porque mientras yo hacía bien mi trabajo, él buscaba cualquier excusa para mostrar fallas que no existían. Me hacía repetir tareas que ya estaban hechas, me culpaba por cosas que no me correspondían, y hasta llegó a decir que mi presencia afectaba la imagen de la empresa. Más de una vez pensé en confrontarlo, pero no lo hice, porque entendí que él no era fuerte, era débil, y como todo débil, necesitaba aplastar a otros para sentirse superior. Una tarde, mientras limpiaba la sala de juntas, escuché cómo le decía a un colega: «Esa mujer es una bomba de tiempo. ¿Y si roba? ¿Y si mancha el nombre de la empresa?» Me quedé quieta, como estatua, tragándome las lágrimas. No sabían nada de mí, pero les bastaba mi pasado para juzgar todo mi presente. Esa es la parte más cruel de cargar con un error. Nunca termina de pesar, aunque ya lo hayas pagado. No importa cuánto cambies, siempre habrá alguien dispuesto a recordarte lo peor que hiciste. Pero yo decidí no darles ese gusto, porque no soy un error, soy una historia completa. Y mi historia no se acaba en una celda. Rodolfo no estaba solo. Otros empleados, los que se creían mejores por llevar corbata, empezaron a seguir su ejemplo. Me dejaban basura intencionalmente, movían los muebles para que pensaran que no limpiaba bien, incluso escondían productos para hacerme parecer descuidada. Era un acoso disfrazado de rutina, pero yo no me quebraba. Me dolía, sí, muchísimo, pero no iba a permitir que me sacaran de ahí a la fuerza, porque había trabajado demasiado para llegar hasta donde estaba, porque no iba a permitir que el odio de otros apagara la paz que por fin estaba construyendo. Una vez, encontré en mi locker una nota anónima que decía: «Basura entra, basura sale, lárgate». Me temblaron las manos. Me senté un rato en el baño y lloré bajito, sin hacer ruido, porque a veces el alma necesita soltar un poco para no explotar. Pero luego me lavé la cara, respiré profundo y regresé a terminar mi turno como si nada hubiera pasado, porque aprendí que la mejor forma de vengarse del odio es seguir brillando, aunque duela, aunque te rompa, seguir, siempre seguir. Y no era fácil. Llegaba a casa con los pies destrozados, la espalda hecha trizas y el corazón hecho pedazos, pero cada noche me repetía lo mismo: esto no es para siempre, es solo un tramo del camino. Me aferraba a esa idea como quien se agarra a una tabla en medio del mar. A veces, solo sobrevivir ya es un logro. Y eso hacía, sobrevivía, con fe, con fuerza, con una tosudez que ni yo sabía que tenía. Porque no importa cuánto barro te lancen encima, si tú sabes quién eres, nadie puede enterrarte. A pesar de todo, seguía trabajando como si no doliera, como si no supiera. Porque descubrí que cuando no puedes cambiar el entorno, puedes cambiar la forma en que respondes a él. Empecé a poner música bajita mientras limpiaba, a hablarme a mí misma con cariño, a escribir frases motivadoras en mi cuaderno. Una decía: «No es más fuerte quien más grita, sino quien más resiste». Y eso era yo, resistencia pura. Me convertí en mi propio soporte. Y así, día tras día, empecé a sanarme un poco,
a no depender del respeto ajeno para mantener mi valor. La hostilidad no desapareció, pero yo sí cambié. Dejé de pedir aprobación, dejé de buscar sonrisas falsas. Me concentré en lo mío, en lo que sí podía controlar. Y eso me dio paz. Una paz rara, frágil, pero mía. Una que no podían arrebatarme por más que lo intentaran. Y fue justo en ese momento de calma, cuando parecía que ya había superado lo peor, que todo se volvió a sacudir. Porque mientras yo luchaba por sobrevivir, otros jugaban con fuego. Y ese fuego estaba a punto de salpicarnos a todos. En una empresa como esa, las paredes tienen oídos, y los pasillos esconden secretos que huelen más fuerte que el cloro con el que yo trapeaba. Rodolfo seguía con su sonrisa hipócrita, pero cada día la ocultaba menos. Sus intenciones estaban claras. Quería el puesto de Emiliano. No le importaban los métodos, solo el resultado. Y para lograrlo, no le bastaba con trabajar. Tenía que derribar al director. Y yo, sin querer, me metí en su camino. Comenzó a observarme con una desconfianza enfermiza, a inventar errores, a exigirme cosas absurdas. Una vez me pidió que limpiara el techo con una escoba rota. Otra, que reorganizara una bodega en menos de una hora. No buscaba eficiencia, buscaba quebrarme. Al principio no entendía por qué esa hazaña contra mí. Pero un día, escuché una conversación en el baño que me lo dejó claro. Ese Rodolfo anda diciendo que si logra hacer renunciar a la de limpieza, deja en ridículo a Emiliano por haberla contratado. Me quedé paralizada. Era eso. No era personal. O sí, pero no por lo que hice, sino por lo que representaba. Yo era una amenaza para sus planes, un error que debía corregir, y me dolió más de lo que puedo explicar, porque no estaba haciendo daño a nadie. Solo quería trabajar, solo quería vivir. ¿Tan difícil era eso? A partir de ese momento, todo se volvió una guerra silenciosa. Papeles que desaparecían, productos de limpieza que se vaciaban sin explicación, reportes falsos sobre mi desempeño. Hasta llegó a insinuar que yo había robado un celular. Por suerte, una compañera salió a defenderme. «Esa mujer es la más honesta que tenemos aquí», gritó. Y yo lloré en silencio esa noche. No por la acusación, sino por ese gesto. Porque a veces, una sola persona que cree en ti puede ser suficiente para no rendirte. Empecé a notar que Rodolfo no solo me quería fuera a mí, estaba manipulando a otros. Prometiendo ascensos, inventando errores de Emiliano, armando redes de chismes como quien teje una telaraña. Se acercaba a los nuevos empleados con promesas vacías, y los viejos lo seguían por miedo. Era un experto en sembrar discordia y cosechar caos. Y lo más peligroso de todo, Emiliano no lo veía, o no quería verlo. Estaba tan encerrado en su mundo que no notaba el veneno que se movía debajo de su nariz. Una mañana, Rodolfo me llamó a su oficina. Su tono era amable, pero su mirada, venenosa. «Mira, Olga, yo sé que tú has pasado por cosas difíciles. No te conviene estar aquí. Te haré un favor. Renuncia y te doy una carta de recomendación». Me quedé en shock. Me estaba comprando. Quería sacarme con elegancia. Pero yo no nací para rendirme. Le miré directo a los ojos y le dije: «Prefiero limpiar el piso antes que ensuciar mi conciencia». Me levanté y salí sin esperar respuesta. Las piernas me temblaban, pero el alma me aplaudía. Ese día supe que algo se rompió entre nosotros. Él ya no intentaba ocultar su odio. Me miraba con una mezcla de rabia y desprecio, pero también miedo, porque no entendía cómo una mujer como yo, rota por dentro, sin recursos, sin aliados, seguía de pie. Y esa es la verdad. La gente que vive de apariencias le teme a quien sobrevive con la verdad. Desde entonces, me vigilaba más que nunca. Casi podía sentir sus ojos detrás de cada puerta. Pero yo seguía, más firme que nunca. Curiosamente, mientras él tramaba su caída lenta de Emiliano, yo comencé a notar cosas que nadie más veía. Documentos que no cuadraban, reuniones secretas, correos sospechosos. No buscaba nada, pero el destino me lo iba poniendo en el camino. Era como si algo me dijera: «Pon atención», y yo lo hacía, sin saber para qué, pero lo hacía. Porque la vida, cuando quiere usarte para algo grande, te entrena con detalles pequeños, y yo ya había aprendido a ver lo que otros no notan. Rodolfo no se daba cuenta de que, con cada trampa que me ponía, más fuerte me hacía. Era como si sus golpes me forjaran una armadura invisible, una que no me protegía del dolor, pero sí del miedo. Porque cuando una persona ya ha tocado fondo, solo le queda subir. Y eso hacía yo, subir, aunque fuera de a poquito, aunque doliera, porque el verdadero poder no está en tener un cargo, sino en no perder tu esencia en medio del caos. Y así, mientras él se enredaba en sus propias mentiras, yo seguía limpiando. Pero ahora, con un propósito nuevo: estar atenta. Porque algo dentro de mí sentía que se avecinaba una tormenta. Y esta vez, yo no iba a correr. Esta vez,
Yo iba a enfrentarla. Era una tarde como cualquier otra. Estaba terminando de limpiar la sala de archivo, ese lugar olvidado al fondo del pasillo donde casi nadie entra. El polvo me hizo estornudar varias veces, y mientras movía unas cajas para barrer detrás, uno de los archivadores mal cerrados se abrió de golpe. Del interior cayó una carpeta gruesa, marcada con etiquetas rojas. Iba a volver a colocarla sin mirar, pero algo en mi estómago me detuvo. No sé explicarlo. Tal vez fue intuición, tal vez fue Dios. El caso es que abrí la carpeta y comencé a leer. Cifras, facturas, movimientos bancarios. Algo no cuadraba. Me costó entender los términos, pero el instinto me gritaba que ahí había algo sucio. Me senté en el suelo y revisé más hojas. Era una red de transferencias repetidas, montos inflados, compras inexistentes. Había firmas, nombres, fechas. Y todo apuntaba a lo mismo. Alguien estaba robando dentro de la empresa. Me quedé en shock. Las manos me sudaban. El corazón me latía en la garganta. Estaba frente a un secreto que no me pertenecía, pero que me había encontrado. Cerré la carpeta con cuidado, la limpié con un trapo para borrar mis huellas, y la coloqué en su lugar exacto. Nadie debía saber que yo la había visto. Todavía no. Todavía no sabía qué hacer. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, preguntándome si debía hablar, si debía callar, si debía simplemente olvidarlo todo. ¿Y si me culpaban a mí? ¿Y si Rodolfo usaba eso para finalmente destruirme? ¿Y si Emiliano no me creía? Había tanto en juego. Pero también había algo más fuerte que el miedo, la conciencia. Porque una cosa es callar cuando no sabes, y otra muy distinta es callar sabiendo que están robando, que están jugando con el pan de mucha gente. Y yo ya había estado del lado equivocado antes. No quería volver a cargar culpas ajenas. Decidí tomar una copia. Me levanté temprano, llegué antes que todos, y con el corazón a 1000 por hora, escaneé algunas hojas y las guardé en un sobre. No lo hice para protegerme, lo hice porque no confiaba en nadie más. Y si algo salía mal, al menos tendría cómo demostrar la verdad. Guardé el sobre entre mis cosas, bien escondido, como si fuera oro, porque lo era. Era la prueba de que alguien estaba usando su poder para robar, y que la empresa estaba en peligro, aunque nadie lo supiera todavía. Pasé los siguientes días observando, escuchando, prestando atención a cada movimiento de Rodolfo, a cada conversación en los pasillos. Y sí, era él. Él firmaba esos documentos. Él manipulaba esas cifras. Él movía los hilos mientras todos lo veían como un hombre de negocios. Me hervía la sangre. No por venganza, no por odio, por impotencia, porque yo había dado todo para reconstruir mi vida. Y ese hombre, que lo tenía todo, solo sabía destruir. Y sentí que, si callaba, me hacía cómplice. Una tarde, mientras Emiliano salía de una reunión, lo alcancé en el pasillo. ¿Puedo hablar con usted 5 minutos? Le dije. Me miró con fastidio, como siempre. ¿Qué pasa ahora? Yo tragaba saliva con fuerza. Encontré unos documentos que creo que debería ver. Su ceja se arqueó con sospecha. Me pidió que lo acompañara a su oficina. Cerró la puerta. Lo sentí como entrar a una sala de juicio. Mis manos temblaban mientras sacaba el sobre y se lo extendía. No estoy acusando a nadie. Solo creo que algo no está bien. Empezó a revisar las hojas, una a una. Su rostro cambió. Primero confusión, luego enojo, luego incredulidad. Me miró directo a los ojos. ¿Dónde conseguiste esto? Le conté todo. Cómo lo había encontrado, cómo lo había copiado, cómo me había quedado en silencio esperando el momento adecuado. Él no decía nada. Solo respiraba fuerte. Al final, me arrebató las hojas de las manos y dijo, «Eso no puede ser». Me pidió que saliera. No me dio las gracias. No me dio ninguna garantía. Solo me echó. Y yo, una vez más, me sentí como una intrusa. Como si hacer lo correcto no sirviera de nada. Las horas siguientes fueron eternas. Sentía que me iba a explotar el pecho. No sabía si Emiliano iba a reaccionar bien. No sabía si me iba a despedir. No sabía si, de nuevo, iba a pagar por decir la verdad. En ese momento, me arrepentí de todo. Me sentí tonta, ingenua. ¿Quién era yo para intentar salvar algo que ni siquiera me pertenecía? Pero también, dentro de toda esa tormenta, algo me decía que había hecho lo correcto. Aunque me costara el trabajo, aunque me dejara en la calle otra vez. Yo sabía que no podía volver a cerrar los ojos. Al día siguiente, Emiliano me mandó llamar. Caminé hacia su oficina como quien va al patíbulo. Al entrar, su rostro era una mezcla de rabia y descontrol. «¿Quién te crees que eres para meterte en mis asuntos?», me gritó. Me quedé helada. No entendía. Yo había traído la verdad. Lo había protegido. Pero él solo veía traición. «No tienes derecho. No eres nadie aquí». Me dijo que recogiera mis cosas. Que estaba despedida. Y yo
Yo sentí que el mundo me escupía de nuevo en la cara. Salí de ahí con el alma rota, sin entender nada. Y lo que yo no sabía es que, con esa verdad, había movido una pieza que iba a cambiar todo el tablero. Nunca me habían gritado así en mi vida, ni siquiera cuando fui arrestada. Las palabras de Emiliano me cortaron por dentro como navajas. Yo había ido con el corazón limpio, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Y él solo vio amenaza, intromisión, deslealtad. ¿Quién te dio permiso para husmear?, me gritó, mientras apretaba los papeles como si quisiera romperlos. Yo me quedé ahí parada, muda, sintiendo cómo se me deshacía el alma. Quise explicarle que no lo hice por maldad, que solo quería protegerlo, pero él no escuchaba. Solo veía a la exconvicta, a la empleada incómoda, al pasado que tanto despreciaba. Y yo me sentí sucia otra vez. Me pidió que saliera inmediatamente de la oficina. Ni siquiera me dejó hablar. No quiero volver a verte aquí. Estás despedida. Me fui sin decir palabra. Caminé con la mirada clavada en el suelo, sintiendo que cada paso era una humillación más. Los demás empleados me miraban, pero nadie decía nada. Nadie preguntaba. Nadie se atrevía a defenderme. Y eso fue lo que más dolió. El silencio. Ese silencio cobarde que mata más que las palabras. Llegué al vestidor, recogí mis pocas cosas y salí del edificio con las manos vacías y el corazón hecho trizas. Me senté en una banca frente al parque, con mi bolsa en las piernas, sin saber qué hacer. Las lágrimas salían sin pedir permiso. ¿Por qué todo me salía mal? ¿Por qué hacer el bien siempre me costaba tan caro? Me abracé a mí misma, como queriendo evitar que el alma se me cayera a pedazos. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí rabia. Rabia por haber confiado. Rabia por haber creído que el mundo podía ser justo. Rabia por haber apostado por una verdad que nadie quería oír. Y en esa rabia, también sentí algo más: dignidad, porque aunque Emiliano no lo supiera, yo había salvado su nombre, su empresa, su reputación. Si ese fraude salía a la luz en otras manos, todo habría explotado. Pero fui yo quien lo detuvo. Una mujer a la que nadie creía capaz de nada. Y eso por dentro me daba fuerza. Tal vez me habían echado, sí, pero no por mediocre, no por floja, no por mentirosa. Me echaron por decir la verdad. Y eso, aunque duela, no me quitaba mi valor. Al contrario, lo reforzaba. Pasaron 2 días sin noticias. Me encerré en mi cuartito, sin ganas de comer, sin fuerzas para nada. Rosa, mi vecina, me traía pan y caldo caliente. Me decía: «Tú no hiciste nada malo. Él ya se va a dar cuenta». Pero yo no quería escuchar consuelo. Solo quería entender por qué la vida parecía castigar cada intento de levantarme. En la cárcel aprendí a soportar la soledad. Pero esta era distinta. Era la soledad de quien lo dio todo y fue rechazada por completo. Esa soledad que te hace dudar hasta de tus propios pasos. La mañana del tercer día, alguien tocó mi puerta. Era un mensajero. Me entregó un sobre sellado con el logo de la empresa. Pensé que sería un reclamo legal o alguna advertencia, pero al abrirlo, leí: «Preséntese mañana. Tenemos que hablar». El corazón se me detuvo por un segundo. ¿Qué significaba eso? ¿Una disculpa? ¿Una revancha? No lo sabía. Pero sentí que esa cita no era el final. Era el comienzo de algo más. Y aunque el miedo me susurraba que no fuera, algo dentro de mí me empujaba a ir. Llegué al edificio con las piernas temblando. Nadie me esperaba en recepción. Nadie me detuvo. Subí al piso de dirección y toqué la puerta de Emiliano. Su voz seca respondió: «Pase». Entré, y esta vez me miró diferente. Ya no había furia en sus ojos. Había otra cosa. Culpa, tal vez. Se frotó las sienes, suspiró y dijo: «Revisé todo». El silencio era pesado. «Tenías razón. No supe qué decir». Me quedé ahí, de pie, esperando un veredicto. Y él bajó la mirada como si le costara reconocer lo que venía. Perdí el control. Me sentí expuesto. Nadie nunca me había enfrentado así. Mucho menos tú. Sus palabras salían a pedazos. Era como si le costara pedir perdón, como si cada letra pesara 1 tonelada. No sabía en quién confiar. Pensé que me estabas traicionando. Me ofreció una disculpa. No perfecta, no cálida, pero sincera. Y me pidió que volviera, que retomara mi trabajo, que esta vez estaría bajo su protección directa. Lo pensé un segundo. No por venganza, no por orgullo. Lo pensé porque entendí que ese momento, ese gesto, era una señal, una segunda chance. Acepté. No porque lo necesitara, sino porque lo merecía, porque quería terminar esa historia con la cabeza en alto. Emiliano me agradeció y me dijo que tomaría medidas con Rodolfo, que todo iba a cambiar.
No sé si creí del todo en sus palabras, pero por primera vez lo vi como un ser humano, no como el jefe arrogante de siempre. Y aunque sabía que los problemas no se habían acabado, algo dentro de mí ya había cambiado. Yo ya no era la misma, y ahora sí estaba lista para lo que viniera. Porque cuando una mujer ha cruzado el infierno y sigue viva, no hay poder que la detenga. Volver no fue fácil. Las miradas que antes me ignoraban ahora me observaban con curiosidad, con cierto miedo, con ese respeto que se gana no con palabras, sino con acciones. Mi regreso fue silencioso, sin aplausos, sin festejos, pero cada paso que daba dentro de la empresa se sentía como un eco firme. Ya no era solo la señora de la limpieza, ahora era Olga, la mujer que se atrevió a hablar, la que no se quebró, la que no se dejó comprar ni silenciar. Y eso incomodaba, porque cuando alguien que viene desde abajo alza la voz, hace temblar a los que construyen su poder sobre el silencio de otros. Rodolfo fue suspendido mientras se realizaba una auditoría. Caminaba por la oficina con la soberbia rota y los hombros hundidos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Se le había caído la máscara. Y aunque yo no celebraba su caída, tampoco me dolía, porque todo lo que sembró, ahora lo estaba cosechando. Escuchar que varios empleados presentaron quejas formales contra él me hizo entender que no estaba sola, que otros también sufrían en silencio, esperando que alguien se atreviera a dar el primer paso. Y aunque me costó lágrimas y humillaciones, ese paso lo di yo. Los cambios comenzaron poco a poco. Emiliano empezó a caminar más entre los empleados, a escuchar más, a observar sin juzgar tan rápido. No se volvió perfecto de la noche a la mañana, pero algo dentro de él había cambiado, y creo que fue porque entendió que el poder sin compasión es solo ego. Me pidió sugerencias para mejorar el entorno laboral. Imagina, a mí, una mujer que hasta hace semanas no tenía voz. Ahora opinaba en reuniones. Nunca imaginé que la limpieza pudiera abrirme la puerta a tanto. Pero así es la vida. A veces barre contigo, y otras te permite brillar. Algunos compañeros me pidieron perdón en voz baja. Otros simplemente empezaron a tratarme con respeto. No necesitaba flores ni discursos, solo que me miraran como una igual, como una mujer con historia, sí, pero también con fuerza. Empecé a entrenar a las nuevas personas del área de mantenimiento. Les enseñaba más que técnicas. Les contaba cómo resistir cuando todo está en contra, cómo mantener la dignidad cuando nadie cree en ti, porque aprendí que servir también es liderar. Y yo, sin saberlo, me había convertido en un ejemplo. Un día, al salir del trabajo, una joven se me acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por no rendirte», me dijo. Me contó que ella también tenía un pasado difícil, que había estado a punto de abandonar, y que al verme a mí, supo que sí se podía. La abracé sin decir nada, porque hay dolores que no necesitan palabras. Ese fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Me di cuenta de que a veces el sufrimiento no es en vano, que cuando uno atraviesa el fuego no solo se fortalece, también alumbra el camino de otros. Rodolfo finalmente fue despedido, sin escándalos, sin avisos, solo un correo frío y directo. Lo sacaron sin ceremonia, igual que él quiso sacarme a mí. Fue un cierre simbólico. Y no sentí venganza, sentí justicia. Una justicia rara, incompleta, pero necesaria. Porque aunque yo no recuperara los días que lloré por su culpa, al menos sabía que nadie más pasaría por lo mismo bajo su poder. A veces, hacer lo correcto no cambia el mundo, pero cambia algo, cambia una vida, y eso ya es suficiente. Con el tiempo, la empresa se volvió un lugar distinto, más humano, más real. Las personas se atrevían a decir cómo se sentían. Emiliano creó un buzón anónimo de sugerencias, implementaron horarios más flexibles, y hasta comenzaron a celebrar los cumpleaños de todos los empleados, no solo los gerentes. Pequeños gestos, pequeñas revoluciones. Y en medio de todo eso, yo seguía ahí, con mi uniforme de siempre, con mi escoba en la mano, pero con el corazón erguido como nunca. A veces me preguntan por qué sigo ahí, por qué no busco algo mejor, y yo solo sonrío. Porque este lugar, que una vez me escupió, también fue el escenario de mi renacimiento. Porque no se trata del lugar. Se trata de lo que uno hace en él. Y yo decidí convertir esa oficina fría en un espacio donde podía sembrar dignidad, fuerza y esperanza. No necesitaba otro trabajo. Necesitaba propósito. Y ahora lo tenía. Y aunque parecía que por fin todo estaba en calma, la vida tenía una última vuelta preparada para mí. Fue una mañana cualquiera. O al menos eso parecía. Entré como siempre, con mi uniforme bien planchado y mi cuaderno de tareas bajo el brazo. Lo que no sabía era que ese día algo iba a cambiar para siempre.
Emiliano me pidió que lo acompañara a una pequeña reunión en la sala de juntas. Yo no entendía por qué. Pensé que sería para limpiar después del desayuno de los directivos. Pero cuando entré, todos me estaban esperando. Me quedé parada, confundida, hasta que Emiliano habló. Hoy queremos reconocer públicamente a alguien que transformó esta empresa con su trabajo silencioso, pero firme. Y dijo mi nombre, en voz alta, clara, fuerte. Por un segundo creí que era una broma. Miré a todos y nadie se reía. Al contrario, había aplausos, miradas sinceras, sonrisas que no conocía. Emiliano se acercó, me entregó una carta y me dijo, queremos que asumas un nuevo rol, supervisora de mantenimiento. Me quedé sin palabras. Sentí un nudo en la garganta que casi me ahoga. Apreté la carta contra el pecho y solo pude murmurar, gracias. Pero por dentro gritaba, porque ese momento era la prueba de que todo valía la pena. Cada lágrima, cada rechazo, cada madrugada en silencio. No era solo un ascenso, era un acto de justicia. Era como si la vida, finalmente, estuviera devolviéndome algo de todo lo que me quitó. Me dieron un nuevo uniforme, una oficina pequeña y la posibilidad de contratar a otras mujeres con historias difíciles como la mía. Y lo hice, porque entendí que a veces el dolor nos prepara para abrir camino a otros. Empecé a entrevistar con el corazón, no con prejuicios. Les daba una oportunidad real. Les decía, aquí no importa de dónde vienes, importa lo que haces ahora. Y al ver sus lágrimas, supe que estaba sembrando algo poderoso. Una de las primeras que contraté fue Leticia, una mujer que había estado en prisión por defenderse de una pareja violenta. Nadie le daba trabajo, pero yo sí. Y verla llegar cada mañana, puntual, sonriente, con la escoba en alto, me recordaba a mí, a esa Olga del pasado que solo necesitaba una mano para levantarse. Con el tiempo, formamos un equipo fuerte, unido, valiente. Mujeres que no tenían títulos, pero sí dignidad. Mujeres que habían sido invisibles y ahora eran esenciales. Mi oficina estaba llena de frases escritas a mano. Una decía, no dejes que el pasado te robe el presente. Otra, valiente no es quien no tiene miedo, es quien sigue adelante a pesar del miedo. Las puse ahí para que cada una que entrara se sintiera vista, escuchada, valorada, porque el mundo ya es bastante duro. Al menos dentro de esas paredes, yo quería crear un refugio, un lugar donde las cicatrices fueran bienvenidas, donde nadie tuviera que esconder su historia para merecer respeto. Los cambios no pararon ahí. Un día, Emiliano me propuso dar una charla en una universidad cercana, sobre reinserción, sobre oportunidades, sobre dignidad en el trabajo. Me temblaban las piernas, pero acepté. Subí al escenario con los nervios a flor de piel, pero al empezar a hablar, algo se encendió en mí. Conté mi historia, sin adornos, sin vergüenza, y al final, la sala entera aplaudió de pie. Esa noche, supe que mi voz ya no me pertenecía solo a mí, que ahora era puente para muchos más. A raíz de esa charla, me invitaron a más lugares, escuelas, centros comunitarios, hasta un programa de televisión local. Nunca imaginé que una exconvicta, una mujer que barría pisos, estaría compartiendo escenarios con empresarios y líderes sociales. Pero ahí estaba yo, no porque fuera perfecta, sino porque era real. Y eso conecta más que cualquier currículum, porque hay verdades que solo el dolor puede enseñar, y yo llevaba esas verdades marcadas en la piel. Y así, sin buscarlo, me convertí en referente, en inspiración para otras mujeres que habían sido desechadas por el sistema. Mi historia dejó de ser una cicatriz para convertirse en testimonio, y cada vez que alguien me decía, gracias por contar tu verdad, yo me reafirmaba. Todo, absolutamente todo, valió la pena, porque no solo me reconstruí, también reconstruí a otros, y eso no tiene precio. Pero lo más hermoso de todo fue entender que, a veces, la vida te rompe solo para que puedas reconstruirte mejor. Si alguien me hubiera dicho, años atrás, que algún día me llamarían ejemplo de superación, habría pensado que se burlaban de mí, porque yo no veía futuro. Solo veía ruinas, cadenas, juicios, puertas cerradas. Pero aquí estoy, no para presumir, no para decir que fue fácil, sino para que tú, que estás leyendo esto con el alma herida, sepas que sí se puede, que no estás sola, que no importa lo profundo del pozo si todavía tienes fuerza para mirar hacia arriba. Yo también estuve ahí, yo también creí que no valía nada, pero aprendí a reconstruirme, pedazo por pedazo. Y no fue magia, fue dolor, fue elegir no rendirme cuando todo me empujaba al abismo, fue perdonarme, aunque otros no lo hicieran, fue tener fe en algo más grande que yo, incluso cuando ni siquiera entendía a Dios.
porque él nunca me abandonó, solo me estaba moldeando. Cada lágrima fue una herramienta, cada rechazo, una pared que aprendí a escalar, y cada vez que quise rendirme, alguien, una palabra, un gesto, un abrazo, me recordaba que aún tenía camino por recorrer. La vida, a veces, no te explica el por qué, pero sí te lleva al para qué. Hoy ya no soy la mujer que temblaba al entrar en una oficina. Ya no camino con la cabeza baja ni con miedo de que descubran mi historia. Al contrario, la cuento con orgullo, porque cada herida tiene un propósito, porque el dolor me dio carácter, porque aprendí que la dignidad no la da un título ni un salario, la da la manera en que eliges pararte después de cada caída. Y si hay algo que puedo dejarte como enseñanza, es esto. No permitas que el pasado te robe la oportunidad de tener un presente digno. He acompañado a mujeres rotas, jóvenes perdidos, hombres que creían que no tenían redención, y he visto con mis propios ojos cómo una palabra puede ser el inicio de una nueva vida. A veces, solo necesitas a alguien que te diga, yo creo en ti, para empezar a creer tú también. Yo quiero ser esa voz para ti hoy. Quiero que sepas que, aunque el mundo no te abrace, aún puedes abrazarte tú, que aunque no haya perdón afuera, puedes empezar por perdonarte por dentro, porque la libertad más grande no es salir de una cárcel física, es salir de la cárcel del dolor y la vergüenza. El mundo no siempre será justo. La gente no siempre será buena, pero tú puedes decidir no volverte como ellos. Puedes decidir seguir siendo luz en medio de la oscuridad, aunque tropieces, aunque te ensucies, aunque te duela, porque cada vez que eliges el bien, estás sembrando algo que tarde o temprano florece. Y créeme, cuando florece es hermoso. Yo lo vi, lo viví, y ahora lo comparto, con la esperanza de que tú también lo vivas. No me considero una heroína, solo soy una mujer común que eligió no rendirse. Pero si eso inspira a alguien, entonces todo tuvo sentido. Si hoy estás pasando por una tormenta, recuerda, ninguna tormenta dura para siempre. El sol vuelve, siempre vuelve, y tú vas a volver también, más fuerte, más sabia, más humana, porque no se trata de tener una vida perfecta, se trata de tener el valor de seguir, incluso cuando todo se derrumba. A veces la vida nos arranca todo, el techo, el pan, la compañía, pero hay algo que nadie puede quitarte, tu esencia, tu valor, tu historia. Nadie puede reescribir lo que viviste, pero tú puedes decidir cómo termina esa historia. Y si alguna vez dudas de ti, solo recuerda lo que yo hice, respirar hondo, bajar la cabeza y seguir limpiando. Porque en ese acto sencillo, en esa resistencia silenciosa, estaba escribiendo mi salvación, día tras día, paso tras paso. Y si estás buscando un comienzo, no esperes a tenerlo todo resuelto. Empieza con lo que tengas, con tu dolor, con tus ganas, con tus lágrimas, porque no es la perfección lo que cambia la vida, es la decisión. Y hoy, justo hoy, puede ser ese día para ti, el día en que eliges empezar de nuevo, el día en que eliges creer, aunque todo te diga que no, porque si yo pude, tú también puedes. Porque después de todo lo vivido, de toda la oscuridad, descubrí una verdad que quiero regalarte. Las heridas no te definen, te transforman. Y ahora que conociste esta historia, dime una cosa. ¿Cuántas veces has dudado de ti solo por lo que otros dicen? ¿Cuántas veces te callaste por miedo a no ser escuchado? Lo que Olga vivió no fue un milagro repentino, fue una decisión diaria de no rendirse. ¿Y tú? ¿Vas a dejar que tu pasado o tus errores te sigan definiendo? ¿O vas a levantarte hoy y comenzar tu propia transformación? Si esta historia tocó tu corazón, entonces haz algo con eso. Habla, actúa, lucha. No importa desde dónde empieces, lo que importa es no detenerte, porque así como ella se convirtió en heroína, tú también puedes. ¿A quién conoces que necesita escuchar esto? Comparte este video. Tal vez hoy salves el alma de alguien solo con un clic. Y antes de irte, suscríbete a este canal y activa la campanita. Aquí vas a encontrar más historias reales, dolorosas, pero llenas de esperanza, como la tuya, como la mía, como la de todos los que un día decidieron no rendirse. Nos vemos en el próximo capítulo. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿qué herida transformó tu vida?